las 70 semanas que Dios le reveló a Daniel? ¿Será que ya ocurrieron o van a ocurrir? ¿Será que ya parte ocurrió y habrá otra parte que va a ocurrir? ¿Tendrá algo que ver con el rapto de la iglesia? ¿O con la segunda venida de Jesús? Sobre eso vamos a estar hablando aquí en tu portal comunicativo, llevando bendición a tu vida. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 25, es el texto que vamos a estar utilizando para hablar un poco de todo este tema de las 70 semanas y qué fue lo que el ángel le dijo a Daniel. Pero queremos utilizar este texto de base y voy a tratar de explicarles un poco de lo que estaba hablando Pablo y de qué era lo que iba a acontecer con la restauración del pueblo de Israel, de la nación de Israel y de los judíos. Entonces, pues, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Eso fue el apóstol Pablo en el capítulo 11, verso 25, 26 y 27 del libro de Romanos. Así es que el apóstol Pablo está explicando algo acerca de cómo es que Dios va a restaurar la nación de Israel. Y él lo expone de una forma, ¿verdad? Lo primero que menciona es que dice que él no quiere que ignoremos este misterio. Hay un misterio. Hay un misterio que él luego revela. Pablo revela ese misterio, porque luego dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el misterio. Algo va a ocurrir con los gentiles. Y luego entonces es que la nación de Israel, Dios va a ir y va a trabajar con ellos. Dios va a salvar, a restaurar a Israel. Pero para hablar, ¿verdad?, hacia atrás, para poder entender esta palabra que está hablando Pablo en Romanos, tenemos que comprender que al profeta Daniel le fue revelado
una profecía. Esta profecía es una de las profecías que muchos eruditos, muchos estudiosos de la Biblia han hablado, han tratado de entender, muchos han tratado de descifrar cuándo es que va a ocurrir, en qué momento, cuándo es que el Señor va a venir. Muchos tratan de adivinarlo, utilizando las matemáticas y todas estas cosas. Pero lo cierto es que el mismo Jesús expresó y dijo que solamente el Padre tenía conocimiento. Eso es bien importante, porque cualquier persona que trate de descifrar lo que está escrito en esa profecía, tratando de encontrar el día exacto que va a ocurrir ese evento, pues está perdiendo el tiempo. Pero me gustaría, tengo aquí mi computadora y vamos a estar entre la Biblia y utilizando la computadora, porque quiero que abundemos sobre este tema. Es un tema bien complicado, es un tema bien difícil de trabajar por la magnitud y la envergadura, porque estamos hablando de una profecía que, si podemos ver, y lo vamos a ver más adelante, esta profecía tiene cosas que ocurren en cierto momento que estaba viviendo el mismo Daniel. Luego de eso, tiene otras cosas que ocurren luego. 483 años luego. Y van a tener el cumplimiento de esa profecía en ese momento. Y también esta profecía tiene cumplimiento hacia el futuro. Y vamos a tratar de ir desmenuzando, o ir tratando de ir haciendo una nomenclatura de la palabra acerca de estas 70 semanas. Así que tenemos que contestar varias preguntas. Y la primera pregunta es: ¿para quién fue dada esta profecía o esta revelación? Esta profecía y esta revelación fue dada exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Cuándo comenzó el cumplimiento de esta profecía? ¿Cuándo fue que aquí fue el comienzo? Porque ahorita le dije que había números, que habían días, que esto tenía un comienzo y va a tener un final. Entonces, ¿cuándo realmente tuvo comienzo? ¿Cuándo fue el comienzo de esta profecía? Es bueno entender que aunque en Cristo ya no hay división de pueblos o naciones, eso lo entendemos, somos un solo pueblo. Venimos a Cristo y entonces ahora somos, ¿verdad?, uno, como dice la Biblia. Somos uno, en Cristo somos uno, ¿verdad? Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu. Entonces, es bueno señalar que la Biblia también nos enseña que la nación de Israel siempre ha sido el pueblo escogido de Dios. Nosotros fuimos injertados
dentro de esa herencia. Nosotros somos coherederos de esa promesa, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros los gentiles somos coherederos de esa promesa. Así es que hay dos cosas: Iglesia, Israel. Iglesia, Israel. Nación de Israel. Son dos cosas separadas. Eso tenemos que entenderlo para poder entender esta palabra que estamos discutiendo en el día de hoy. Y dice: la realidad es que la Biblia nos enseña que la nación de Israel es el pueblo de Dios y que la iglesia en Cristo sobrevive bajo la gracia y su dispensación. Y ahorita vamos a tratar de abundar qué es dispensación. Por eso es que Pablo nos deja claro en Romanos 11:25, que ya lo leímos, que Dios va a salvar a Israel después que los gentiles entren en la plenitud. ¿Qué significa plenitud? Cumplimiento, abundancia, plena restauración. Eso es lo que va a ocurrir con nosotros. Primero, va a ocurrir primero. Luego, entonces, Dios va a salvar y a restaurar a Israel. En el verso 24 del capítulo 9 de Daniel, nos habla acerca de, y lo voy a leer, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Puntos importantes en ese primer verso 24, donde comienza la revelación. El ángel comienza a revelarle a Daniel esto de las 70 semanas. ¿Ok? Primer punto: para prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Segundo punto importante: para traer justicia perdurable. Eso habla de Jesús. Porque dentro de las 70 semanas está la profecía y se habla de que vendrá el Mesías. Y no está hablando en ese momento de la segunda venida. En ese momento de esas 70 semanas, cuando se está hablando de ese primer versículo, el verso 24, y se dice: expiar la iniquidad, concluir el pecado, traer la justicia perdurable. Ahí está hablando de Jesús, el Mesías, que vino a morir por ti y por mí. Próximo punto importante: sellar la visión, la profecía y ungir al Santo de los Santos. Así es que el ángel está estableciendo las primeras bases de qué es lo que va a tener estas 70 semanas.
con unas basecitas. Se va el pecado a través de Jesús. Va a traer justicia por siempre a través de Jesús. El punto de partida cuando comenzó estas 70 semanas fue cuando se dio la orden a través del rey Artajerjes para edificar y restaurar a Jerusalén. Esto ocurrió 445 años antes de Cristo. Y también lo podemos encontrar en la Biblia, en Nehemías, capítulo 2, versos del 1 al 8. Porque aquí todo lo que vamos a hablar está en la Biblia. Y no vamos a estar inventando. Las referencias tienen que ser de la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la palabra infalible, que es la única verdad, la palabra de Dios que fue inspirada por Él. Es la única verdadera revelación. No hay más revelaciones. Aquel que venga con alguna otra revelación nueva, dice la Biblia, que es un anatema. Porque no existe otra revelación. Solamente hay una. Nuevo Testamento y Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, Dios habló directamente con los hombres. Luego Moisés con el pueblo. Luego fueron, Dios estableció los jueces y todo eso. Luego los profetas. Y entonces luego de eso hubo un silencio de 400 años. Y entonces se levantó el profeta Juan el Bautista a anunciar el Mesías. En el próximo video vamos a entrar de lleno explicando qué va a ocurrir una vez ese pacto se firme. Y posiblemente le conteste algunas de las preguntas que hice en mi introducción acerca de si esto tiene que ver con el rapto de la iglesia o no. Así que quiero terminar este video aquí y recordarles que este es su portal comunicativo y que ustedes pueden escribir, hacer sus comentarios, hacer sus preguntas y trataremos de contestarlas, trataremos de hablar con usted y buscaremos la manera de que todos nos entendamos en referente a estos temas. Denle a la campanita, suscríbase a nuestro programa y disfrute de esta enseñanza que estamos trayendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que tengan un lindo día.